resumen de este gran curso de física es sobre energías. Entonces básicamente, ya que están viendo mi pantalla, es primero aclarar que el trabajo como alzar un objeto, aunque para nosotros puede requerir energía, en la física no. Bueno, es diferente digamos, el cálculo por energías que la dinámica normal, porque en energías no se considera como vectores, o sea, no tiene una magnitud, sino se calcula simplemente como energía, fuerza por distancia. ¿Sí? En este caso, trabajo o energía es un joule, es joule, y un joule es newton por metro, que es lo mismo a fuerza por distancia. Entonces, en este ejemplo, se observa, por ejemplo, los 10 newton arrastrados por arrastrados una caja, y se ve que pues solo la expresión es multiplicar 10 por 3, que es la fuerza por la distancia, y da 30 joules. Sería como el ejercicio más fácil para hallar el trabajo. Pero en este caso concreto, por ejemplo, ya no se podría decir que 10 por 3, porque ya el trabajo está, digamos que repartido. Entonces toca hacer lo que llamamos una descomposición de fuerzas, donde siempre vamos a recurrir al coseno, ya que en últimas el coseno nos permite hallar lo que es la componente X, que en este caso pues viene siendo eh, pues lo que necesitamos hallar, ¿no? Por obvias razones. Entonces, perdón el sonido de WhatsApp. Vemos que en este caso fuerza por distancia, la fuerza la vamos a descomponer. ¿Cómo la descomponemos? Pues 10 es la fuerza por el coseno de 30. Si nosotros despejamos coseno, que sabemos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, sería básicamente saber que la hipotenusa es 10 y el coseno de 30. Entonces se pasa la hipotenusa, que es 10 por coseno de 30, y ahí ya hallamos lo que es el componente x por 3. La distancia nos da 25 julios. En este caso, lo que estábamos explicando es que pues, está a manera de escalar. Entonces, por eso tiene esos módulos, ¿no? Y él lo que está diciendo es que la fuerza, el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Pero pues en este caso, para hacerlo más sencillo, pues le agregan el coseno alfa, ¿no? Que en últimas es lo que hace que se resuelva el ejercicio que acabamos de resolver anteriormente. Entonces ahí vemos el ejercicio que se acaba de resolver, donde se expresa de esa forma. Sí. Bueno, perdón, entonces continuamos aquí. Aquí lo que quiere es hacer el ejemplo de que en este caso va a descomponer cada trabajo, ¿no? Entonces, trabajo de la fuerza normal, trabajo de la fuerza gravitatoria y del componente que jala la caja. Entonces, si nos damos cuenta, WF representa la fuerza, que es el coseno de cero porque, pues, como vemos, hay cero, el ángulo es cero, lo que hace que coseno de cero sea igual a 1. Entonces solo es multiplicar fuerza por distancia, que es igual al ejercicio que hicimos la primera vez. Y si se dan cuenta, el WP y WN, que está en la parte inferior instalada acá, pues esto es, el coseno aquí es 90 grados y el coseno es 90 grados negativo, que vale 0. Entonces coseno, todo lo que se multiplica por 0 es 0, entonces básicamente se cancelan estas fuerzas. Entonces es como una manera de explicación. En este caso ya es digamos, por componentes. Entonces una forma de expresarlo es los componentes de la fuerza por los componentes de la distancia, que eso sí pues van con dirección. Entonces están en tres dimensiones, en X, J y K. X, Y y Z, perdón. Y lo que está diciendo básicamente es que la fuerza por la distancia es igual a ese F de XX, F de YY y F de ZZ. Entonces, a continuación, pues en este ejemplo sería, dado el caso que nos dieran, digamos, este componente tridimensional que sea muy complicado, pues simplemente es saber qué es la fuerza
menos 2i más 10j más 4k. ¿Sí? Y el desplazamiento pues es 3i menos j más 7k. Como estamos diciendo, ese desplazamiento simplemente es multiplicar el producto escalar. Entonces ese el menos 2 de la fuerza se multiplica con el 3 de la desplazamiento y así sucesivamente. El 2 con el 3, el 10 con el menos 1 y el 4 con el 7. Y eso nos da, en este caso, el trabajo. Y pues eso sería, digamos, en resumen, las fuerzas resultantes. Acá vamos a otro ejemplo donde es, digamos, una báscula que está tratando de levantar un peso. Entonces, en este caso, la fuerza son 100 newton que se requieren para levantar un objeto que pesa 2 kilos. Entonces, la masa es 2 kilos. Y pues sabemos que el P, que es el peso, es masa por gravedad, o sea, masa por gravedad es 2 por 98, que es 19,6 newton. Ese es el peso que está haciendo la fuerza hacia abajo, 19,6. Y pues el desplazamiento que pasa subiendo son 5 metros. Entonces sabemos que es 19,6 y 5 metros, ¿no? Entonces una forma de hacerlo, que digamos es la larga, sería multiplicando 100, que es la fuerza, por 5, que es la distancia, por el coseno de 0, porque ahí no, pues como vemos no hay ángulo, entonces da los mismos 500. Y también la componente del peso, que es 19,6 por 5, pero por 180, porque está dando toda la vuelta. Y eso da 98 joules. Y básicamente restar 500 por menos 98, queda 402. Otra forma más fácil de hacerlo es simplemente saber que si se requiere 100 de fuerza hacia arriba, pues se le resta 19,6 de abajo y da los 80,4 newton. Y eso se multiplica por 5, que es la distancia recorrida por coseno de 0, que es 1, y pues da 402. Y bueno, este es uno de integrales que pues básicamente lo que está diciendo es eh, la conservación de la energía y pues, es considerando que se desplaza de 0,1 esta caja con una constante de 200 newton sobre metro. Entonces lo que hacen es calcular la integral, que básicamente pues es considerar que menos un medio de la constante por 0 al cuadrado menos un medio de la constante de 0,1, que es lo que se desplaza. Y pues ese es la integral, daría un joule al final. Bueno, vamos a Que seguir con domina el las siguiente integrales, esto video. es un juego de... Estos videos son muy buenos, pero pues necesito como editarlo en algún momento. Los ejemplos, el concepto de Bueno, energía. continuando con esta parte del curso, eh, aquí lo que expresa este autor es lo mismo que estábamos diciendo, solo que la energía se expresa en dos formas: energía cinética y energía potencial, siendo la energía cinética siempre, bueno, en estos casos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la potencial normalmente con estos dos casos, que es masa por gravedad por altura o un medio de la constante de resorte por la distancia al cuadrado. Digamos que esas son la forma de expresar donde la sumatoria de la energía total, pues la sumatoria de la energía cinética por la energía potencial. En este caso vemos un auto que pesa 500 kilogramos y va a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces básicamente lo que se halla allí pues, es solo la energía cinética, porque pues, potencial no hay. Entonces es un medio de la masa, que es 500 por la velocidad, que es 15 al cuadrado. Eso da 56.250 joules. Este otro ejercicio muy sencillo, que es, se suelta una bola a 2 metros de altura y la bola, pues su masa es 1,5 kilogramos. Entonces básicamente es masa por gravedad por altura. Sabemos que la masa es 1,5 por 2, que es, perdón, la masa es 2, perdón, la masa es 1,5, la altura es 2 y pues la gravedad es 9,8. Entonces acá lo vamos a ver y este es el resultado, 29,4 joules. Otro ejemplo, y el último es
Si se gana un resorte de 0,05 metros y su constante de rozamiento de, pues, de resorte de 100 newton sobre metro, pues es un medio por esa K que es 100 por ese 0,05 al cuadrado. Entonces son ejercicios sencillos, de ahí se ve que se despeja un medio por 100 por 0,05 al cuadrado da 0,1.25 joules. Estos son fuerzas conservativas al final porque no hay rozamiento, entonces la energía cinética inicial o energía total inicial es igual a la final, cosa que no se ve en la realidad, pero pues sí en estos casos, digamos, físicos de la física. Aquí está como un resumen de las ecuaciones y pues Hola, vamos a continuar voy a con dedicar este... este otro ejemplo. Entonces en este otro ejemplo se ve, vamos a hablar un poco de un ejemplo donde se quiere demostrar que la energía cinética y la energía potencial sí se está conservando todo el tiempo. Entonces se muestra que la energía cinética inicial y potencial en la parte más arriba donde está esa bola que se deja caer, se muestran cuatro etapas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. En la primera, pues energía potencial es la máxima y la energía cinética es cero porque está en su punto más alto. Y al final, que es el número 4, es donde la energía potencial sería cero porque ya está tocando el suelo y la energía cinética estaría en el punto máximo de su velocidad. Entonces, en este ejemplo, lo que nos preguntarían sería, halle la velocidad. Conocemos la ecuación de la energía cinética y de la potencial. Entonces, como sabemos que la energía, la energía mecánica total final es igual a la inicial, entonces en esta parte superior vemos que acá empieza la bola, o sea, con una energía cinética cero, entonces cancelamos la cinética, queda solo la potencial por igual a la cinética y la potencial, ¿sí? De final, digámoslo así. Entonces nos pide primero cuál es en este punto. Y cuál es en ese punto, pues está a 6 metros de altura. Y también nos pregunta eventualmente en el último punto. Entonces, ¿cómo sería? Pues sabemos que la energía potencial pues, es masa por gravedad por altura. Y eso lo igualamos a esa energía cinética que conocemos como medio por la velocidad y esa energía potencial. Entonces acá factorizamos m, quitamos m totalmente y como les decía, en este caso pues simplemente queda la gravedad de la altura menos la gravedad de la altura final, digámoslo así, por un medio, e igual a un medio de la velocidad. Entonces la idea es dejar la velocidad sola, se pasa el 2 a multiplicar la gravedad de la altura menos la gravedad de la altura, que en últimas daría ese resultado, ¿no? La raíz cuadrada de dos gravedades por la altura final, por la altura inicial menos la altura final. Esa sería la velocidad y pues hallarla sería pues, multiplicar 2 por la gravedad que es 9,8 por 10 menos 6, que es la altura final, la altura inicial menos la altura, digamos, 2. Y ahí nos da la velocidad en ese momento, que es 8,85. Para hallar esa velocidad final, pues aún es más fácil, porque básicamente lo que hacen es, eh, ya, otra vez se comienza dejando que no hay energía cinética, solo potencial, y se iguala, pero en este caso tampoco al final no va a haber energía ya potencial. Entonces, básicamente la energía potencial inicial es la misma de la energía cinética final. Eh, Se cancelan las masas, nos quedan dos gravedades por altura, igual a la velocidad al cuadrado. Despejamos velocidad quitando por raíz, quitando la raíz y pues sería 2 por la gravedad que es 9,8 por 10 y a 14 metros sobre segundo. Entonces ahí, digamos, a manera de ejemplo, se ve que es más sencillo de realizar. Al final, en este otro segundo ejercicio, pues lo que estamos mostrando es eh, que lo mismo, energía cinética inicial y potencial son iguales a las finales. En este caso, pues no hay energía cinética, igual que en el ejercicio anterior, nos va a dar la misma raíz de 2 por la gravedad, raíz de 2 por gravedad por altura. Entonces, en este ejemplo, lo que quiere demostrarse es que por energías es más fácil que por dinámica. En este caso, lo que se muestra es que por Newton, la fuerza es igual a la masa por la altura. ¿Y cuál es la fuerza? Pues el peso.
peso de X. La componente de peso de X es igual a masa por altura y que es igual a la masa por gravedad por el seno de alfa. ¿Por qué por el seno? Porque masa por gravedad es lo que la fuerza. ¿Por qué componente? Este componente, que vendría siendo el frente de de este ángulo y vendría siendo el cateto opuesto. Ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por eso se tiende así. Nos da igual a la masa por la aceleración. Ya sabemos, se cancelan las masas, queda solo la aceleración. Y la aceleración, pues como queremos hallar la velocidad final. Entonces sabemos que una forma de hallar la velocidad final es por esta fórmula: velocidad final cuadrada es igual a la velocidad al cuadrado más dos aceleraciones por la distancia, siendo la velocidad final al cuadrado, siendo la velocidad inicial 0, más 2 gravedades por seno de alfa por h por seno de alfa. ¿De dónde salió este h por seno de alfa? Es este mismo x. ¿Y de dónde salió este gravedad por seno de alfa? Pues es este mismo a, ¿no? Es este a de acá, es este. Y este es x, que se halla a través de Pitágoras. Sí, que es el seno, que es este x, que es la hipotenusa, pues es igual al seno de alfa por x. ¿No? Perdón, quieras hallar x, entonces x pasa acá y sería h sobre el seno de alfa. Así se halla. Luego pues nos queda la velocidad del cuadrado es 2 por gravedad a la altura y pues al final se despeja quitando la raíz cuadrada. Y finalmente pues está este ejercicio con resorte, lo mismo, energía cinética inicial más energía potencial. Y aquí lo que nos muestra es pues, un ejercicio con la constante, ¿no? Entonces pues no hay una energía cinética inicial, pero sí una potencial porque se está jalando el resorte y pues la idea es que se desacelera aquí en este punto cero. Básicamente es cero por esa energía potencial que es un medio de la constante de x al cuadrado. Y pues en este último final, como el final va a ser cero porque se va a detener, pues ya no habría energía potencial sino cinética. Entonces daría, en este caso, de esta forma, un medio de k por x al cuadrado igual a un medio de la de m por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética. Y pues ya es despejando, ¿no? Pero pues no tenemos variables, simplemente ya queremos saber la velocidad. Entonces en este caso dejamos la velocidad, pasamos la m a despejar y x a multiplicar y bueno, se quita quitándole la raíz cuadrada a la b, la velocidad. Entonces es la forma de hallar el resultado. Cabe aclarar que posteriormente pues se debe saber que las fuerzas conservativas y no conservativas se hallan de diferente forma. Aquí se ven un poco las ecuaciones para energía, fuerzas elásticas, que es la que acabamos de hacer, potencial, y esta es otra potencial eléctrica que no se abarca en estos temas. Y esta es la gravitatoria, que tampoco pues la abarcaré en este pequeño ejemplo. Aquí lo que quiere decir es que las fuerzas no conservativas, es decir, las que tienen rozamiento, no tendrían este análisis de energía potencial, y pues ya lo veremos en el siguiente ejercicio. Hola, Entonces en este el caso siguiente vídeo. lo que queremos hacer es mm, pues explicar de alguna forma un pequeño ejemplo de las fuerzas conservativas y no conservativas, varios ejemplos, cómo se ha venido haciendo. Entonces, en este caso, vamos a explicar que una fuerza conservativa no depende de la trayectoria, es decir, este trabajo, este y este son el mismo, porque llegan al mismo punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son conservativas, entonces, pues en este caso, en teoría se está cambiando la fuerza. En este caso, lo que quiere mostrar es que si arrancan en este punto inicial y terminan en un punto final igual, sería cero. Entonces el trabajo sobre una trayectoria cerrada es nulo, que pues es intuitivo, ¿no? Y aquí pues lo que quiere mostrar es que la energía cinética inicial pues, y la potencia inicial son iguales, ¿no? A la cinética final y a la cinética potencial final. Entonces aquí o sea, si nos carga algún ejemplo rápido, aquí no hay energía potencial y hay fricción. Entonces básicamente la velocidad inicial era cero, la masa está a es de 3 kilogramos y la velocidad final pues termina en 50. Entonces en esa distancia lo que quiere hallarse es el trabajo que se usó,
cuánto trabajo se usó para hacer este recorrido y llegar a esta velocidad. Entonces sabemos que la energía cinética al cambio vendría siendo el final por el inicial, ¿no? Entonces sería un medio de la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Donde básicamente lo que se hace aquí es que como no hay inicial, entonces se quita y queda solo la final. Por eso se ve aquí que la fuerza por la variación de la distancia, fuerza por distancia, que es trabajo, es igual a esta energía cinética. En este caso, pues la fuerza, como queremos hallar la fuerza, pues se pasa a dividir la distancia, que son 2 por 10, por decirlo así, que es la distancia recorrida. Daría 3 por 50, 3 de la masa, 50 de la velocidad final al cuadrado, y pues 2 por 10, que es la distancia, y da 375 newton. Esa es la fuerza ejercida. En este caso, si vemos que solo trabajamos con energía cinética. En el caso de la energía potencial para fuerzas solo exclusivamente conservativas, pues se utiliza en negativa esa variación. Entonces en este caso también habría fricción. Y pues sería la energía potencial, o sea, cuál es la energía que se utiliza aquí. Tiene una distancia de 10 de altura, se despeja, pues lo que se quiere saber es desde esta caja cuál es el trabajo final aquí cuando ya termina. Entonces sería, no hay energía cinética, solo potencial, donde pues aquí es la potencial, bueno, sí habría, en este caso pues, no habría potencial. Quedaría allí de esta forma expresado. Vamos a ver. Bueno, este es el otro ejercicio, muy parecido al anterior, solo que en este caso no termina en 0, sino termina en 2. Entonces, pues básicamente lo único que variaría es que tocaría restarle a la energía cinética inicial esta energía cinética final, y de esa forma podríamos hallar la conservación, o bueno, digamos que el rozamiento. ¿Cómo? Pues básicamente es la variación de esa energía cinética inicial más potencial final igual a las iniciales, ¿no? Entonces en este caso son estas variaciones. Potencial no tenemos, solo cinética. Sería un medio de la final por la inicial. La inicial sería un medio de 5 porque esa es la masa, por 2 al cuadrado, esta es la final, menos la inicial, que es lo mismo pero por 10 al cuadrado. Eso da menos 240 joules. Entonces, pues muy intuitivo. En este caso, ¿cuánto sería el rozamiento? Entonces, lo que hacen aquí es la fuerza de rozamiento, el trabajo del rozamiento, sí, que es fuerza por distancia, como se ha venido trabajando siempre. Vendría siendo la componente a 180 grados. Sabemos que pues, la fuerza es, digamos que la gravedad o el peso por esa viscosidad por la distancia recorrida. Entonces se hallaría de esta forma. Daría el negativo, y pues la forma de hallarlo sería digamos, despejando este mío, que sería pues a través de artimañas trigonométricas, donde en últimas pues ya sabemos la masa, ya sabemos la gravedad y ya sabemos pues el cambio, la distancia, que son 6, y pues eso va a ser como 82. Y estos son como el resumen de todo. Eso sería todo como hasta el video 4.